Gracias. Es realmente un placer estar aquí. Como pueden ver por mi biografía, soy una científica social y yo quizás soy la primera o de las primeras científicas sociales de participar en este ciclo. Creo que les puedo dar un resumen de cómo es que las ciencias sociales consideran cómo comunicamos estos problemas como el cambio climático al público o a los para que sepan el tipo de investigación que hago. Estoy muy ampliamente interesada en cómo el público percibe y participa en problemas de cambio climático y de energía, y esto lo respondo de diferentes maneras. Representa como diferentes descripciones. ¿Cómo es que esto aumenta o disminuye la o apoyo a esfuerzos de mitigación? Y si queremos reducir las emisiones al clima, también tenemos que pensar en nuevas tecnologías energéticas. El trabajo que yo hago tiene que ver con la percepción de tecnología de energía renovable, y también he hecho trabajo en geoingeniería y CO2. Esta es la gran imagen cuando comunican un problema, cómo responde la gente. Otro trabajo que hago, del que no hablaré hoy, es cómo haces que los individuos y los hogares tomen decisiones para reducir el uso de energía en sus hogares. En lo que me quiero enfocar hoy es esta enorme imagen de cómo comunicamos respecto a un problema como el cambio climático. Tenemos abundancia de evidencia de que la temperatura promedio mundial está aumentando, que los patrones de clima están cambiando, que esto va a causar muchos problemas y habrá muchas tormentas aumentadas. La pregunta es, entonces, ¿cómo interactuamos con la sociedad para que tome acción? Y hay diversos actores que hay que considerar: nuestros ciudadanos, los líderes de negocios, los líderes políticos. Lamento haber puesto este tipejo aquí. Y es muy tentador cuando tienes este tipo de problema. Piensas en los científicos que crean estos mapas. ¿Cómo transmitimos la información a este grupo? Es tentador decirles que hay que darles más información, y tenemos esta teoría en la ciencia de comunicación que se llama modelo de déficit de la información. Es muy pervasivo y dice que la diferencia de tú como científico y un no científico es la cantidad de información. Tú tienes más información, has pasado por un proceso educativo. Claramente, bajo esta teoría, que lo que sigue de esto es la idea de que debemos educar a la gente y tratar de darles mejor información. Esto es realmente una idea atractiva si piensan en cómo a ustedes finalmente les importaron diversos problemas ambientales. Es porque los educaron. Y como parte de esta teoría, la suposición es que una vez que informas a la gente, conocimiento, y cuando alguien tiene el conocimiento respecto a un problema, estarán conscientes del problema ambiental y tendrán actitudes de apoyo para tomar acción al respecto, y debido a estas actitudes cambiarán su comportamiento de alguna manera. Se pueden imaginar con alguien del público. La idea es que aprendan sobre cambio climático, les empiece a interesar y quizá tomen acciones en su casa para reducir el uso de energía. Lo mismo con un legislador, empieza a inquietarse, después se motiva para tomar cierta acción. Por desgracia, 30 a 40 años de conocimiento empírico nos muestra que este modelo no funciona. La información rara vez es suficiente para cambiar el comportamiento, y en algunos casos ni siquiera es necesario. A veces
Puedes hacer que la gente cambie su comportamiento sin haberles dicho antes sobre un problema ambiental. Los voy a encaminar respecto a por qué el modelo no funciona, y para los científicos climáticos es su tendencia, solo hay que decirle a todo mundo sobre el problema. En lo que me enfocaré hoy es este primer vínculo de por qué no se puede esperar que cuando alguien tenga la información cambiará su manera de ver un problema. También hay maneras que se desglosan entre las actitudes y los comportamientos. Por lo menos en inglés tenemos esta frase, es que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Si piensas en tu propia vida, probablemente te interesan cosas. Si tienes ciertas actitudes, sabes que tienes que comer sano y hacer ejercicio, pero en realidad no haces nada. Me voy a enfocar en esta primera parte y los voy a encaminar por algunos desafíos de la comunicación del cambio climático, porque también ampliamente a la comunicación de ciencias. Les voy a mostrar dos estudios que hice que ayudan a ilustrar los retos que tenemos y en particular porque el mismo mensaje no se recibe de la misma manera por todos, y terminaré revisando algunas estrategias para tener mejor comunicación. Y lo que espero que ustedes aprendan de mi charla es la manera en que hablamos sobre problemas ambientales como el cambio climático o cómo hablamos de sus soluciones es igual de importante como la ciencia subyacente. Yo debo decir que al final voy a guardar tiempo para preguntas, pero por favor, si algo no entienden, por favor interrúmpanme y pregunten cuáles son algunos de los retos de la comunicación de cambio climático o comunicación de ciencias en general. Parte del problema somos nosotros. Si eres un experto, puedes estar cegado por tu propio conocimiento. Si piensas el conocimiento que has obtenido sobre ciencias atmosféricas o lo que sea el caso, has adquirido esta información a través del tiempo, quizá años de capacitación, y lo que sucede cada vez al exponer la información, las neuronas en tu cerebro tienen estas conexiones, y cada vez que repites la exposición de la idea, las neuronas se conectan más cercanamente. Y lo que sucede después de haber tenido muchas experiencias y exposiciones, que empiezas a pensar tus conexiones neuronales están más difusas. Para darte un ejemplo, ¿no?, del medio ambiente, puedes pensar en un médico con 10 años de experiencia comparado con un estudiante de medicina que solo ha ido a la escuela unos cuantos años. Pues dos personas llegan a una sala con el paciente. Este médico escucha los síntomas y probablemente tiene un sentido intuitivo de una o dos cosas que pudiera cuidado sobre lo que ha aprendido, no es tan intuitivo con esta respuesta. Entonces es cuando tienes la pericia sobre el tema de tu ser experto, se te olvida lo nuevo, y esto puede alterar tu sentido de qué información es más importante comunicar al público o al legislador, porque tú tienes todo este bagaje y querrás compartir todo esto en una sola vez, y realmente esto pudiera avasallar a la persona, y se complica más todavía porque los públicos con los que nos comunicamos tienen un ciclo de atención limitado. Si queremos que la gente apoye la acción sobre el cambio climático, obviamente tienen que poner atención a la información al respecto, pero resulta que nuestra atención es muy selectiva y escasa. Solamente
estamos poniendo atención a una pequeña fracción de la información disponible a nosotros. Me imagino que muchos de ustedes hablaron entre sí antes de entrar a esta sala. La persona, ¿saben de qué color era su blusa o sus zapatos? Esta información estaba técnicamente disponible a ustedes, pero ustedes no estaban activamente poniendo atención a esto. Y esto es algo que nos apasiona del tema. No solo se nos olvidan acciones que no nos importan tanto pudieran no captar nuestra atención. Y si se imaginan sitios web, pudiéramos tener ahí la información sobre el cambio climático, pero pudiera no captar nuestra atención tanto como lo esperamos. Y francamente el cambio climático es algo que parece menos relevante a mucha gente y es fácil que quede atrás de su cabeza y que no se den cuenta, que no lo registren. Incluso cuando la gente está tratando de poner atención, su capacidad de concentrarse está limitado por algo que en psicología llamamos memoria trabajando. Ay, discúlpenme por favor si hablo muy rápido. La memoria trabajando es como una memoria, el almacenamiento temporal de su cerebro, de su memoria, es como un acto de malabarismo. Los psicólogos han determinado que si solo pudiéramos cambiar nuestra mente hacia ciertos trozos de información o ciertas ideas. Para darles un ejemplo, ustedes están usando un pedazo de información para ver cuál es el tema general, es sobre comunicación, sobre cambio climático, y otra pieza de información es para entender lo que les digo sobre la atención, y quizá otro es para pensar en la investigación que tengan que hacer hoy más. Pueden tener también pensamientos intrusivos y solamente rebota de un lado a otro entre 4 de estas ideas. Ahí es donde el conocimiento nos lleva a tener dificultades también, debido a estos modelos mentales tan estrechamente conectados que tienen. Ustedes pueden crear mucha más información y ponerla en un solo fragmento que lo que otra gente pudiera hacer con el mismo tema. En otras palabras, esto trabajando para buscar el sentido de esto que para un experto. Esto es algo que todos han experimentado. No podemos dar la información y para ustedes será experto podía pensar más rápido que ustedes. Las consecuencias de esto son que fácilmente podemos avasallar a la gente sin querer. Nosotros tenemos que tenerlo presente. También estamos compitiendo con otras cosas que suceden en la vida de nuestro público. Si tratamos de transmitirles un tema de cambio climático o de otro tema, compiten su atención con preocupación por la familia y el trabajo. Desde una perspectiva psicológica, el cambio sea muy fácil de entender para la gente, es algo, un problema abstracto, complejo, que parece darse lentamente desde la perspectiva de la gente de a pie. Esto significa que no se relaciona personalmente. Los impactos son difusos, ocurren en lugares remotamente geográficos, y uno de los problemas más graves es que no podemos experimentar directamente la causa y efecto del cambio climático. Ustedes pensarán en cómo usan la energía y los combustibles fósiles o cosas que ustedes consideran que traen beneficio
Si quieren llegar de A a B, usan gasolina en su auto, experimentan el placer de usar combustibles fósiles o tener electricidad e iluminación, usan su computadora en casa. Todas estas cosas traen comodidad y conveniencia. No vemos las emisiones de gas invernadero que vienen de la combustión de estos combustibles, y debido a esto, el cambio climático, este problema pareciera ser de baja importancia relacionada con otras cosas que están muy presentes en nuestra cotidianeidad. Esto puede ser cierto cuando pensamos el cambio climático pudiera parecer menos importante que cuestiones de salud o de economía, e incluso con gente a quien le importa el cambio climático, en su vida cotidiana es muy fácil que se les olvide y no lo tengan presente. Por desgracia, muchos comunicaciones magnifican este problema, y me gustaría decir más sobre cómo las cosas se dan en México. La mayoría de la investigación en comunicación de cambio climático se hace en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, y muchas de estas comunicaciones, yo diría, a principios de la década del 2000, tenían este tipo de imágenes: la Tierra está en fuego, miren este pobre oso polar. Hicieron mucho para señalar el cambio climático. La visión fatalista de Gore también afectó, y también momentáneamente la gente se preocupó mucho. Era muy bueno, captamos su atención, pero realmente el problema parece avasallador. Personalmente, ¿qué puedo hacer para ayudar a este pobre osito? Pues no mucho. Incluso como individuos es muy difícil saber qué es lo que puedo hacer que nos pueda ayudar con este problema mundial. Lo que sucede es que es muy fácil que la gente se desinterese del asunto y que salgan diciendo: esto es para que alguien más lo sepa, es para que los científicos den una respuesta, para que los legisladores hagan algo. Incluso como investigadora, yo no leo tantos artículos sobre cambios climáticos como yo hacía antes. Es algo muy deprimente. Y yo diría, uno de los principales retos que trato de comunicar respecto al cambio climático o incluso otros problemas ambientales es que la información que la gente recibe está demasiado filtrada, y esto me regresa directamente a por qué este modelo de déficit de información no es correcto. La gente no son pizarras en blanco, no puedes esperar ir y pintar en sus cerebros. Por favor, si tomaron este modelo y escribieron algo bueno, táchenlo, porque el modelo no es bueno. La gente está filtrando esta información usando los modelos mentales que ya tienen. Están decidiendo qué hacer con esta información en base a su conocimiento, sus creencias, más. En Estados Unidos, mucho de la investigación se enfoca en ideologías políticas, respecto al tema de cambio climático, diferentes creencias al respecto. Voy a hablar de esto en un minuto, y también tiene que ver con creencias religiosas. Dependiendo de la fe, pudieran tener diferentes perspectivas. ¿Es realmente posible que los humanos causemos un problema así? Esto parece que es algo que solo Dios pudiera hacer, y esto nos lleva también a cómo la gente piensa, cómo los humanos se relacionan con la naturaleza. Alguna gente valora muchísimo el medio ambiente y la biosfera en sí, y por lo tanto serán más protectores. Otra gente piensa que es el derecho humano controlar el planeta, y dependiendo de cómo lo veas vas a percibir de diferente modo. Igualmente, si tienes ciertas creencias sobre va a
más cosas como tu experiencia cotidiana. Y esto es quizás sea uno de los aspectos más frustrantes para los comunicadores de cambio climático, la gente en especial, la gente que no sabe muy bien qué postura tiene, son bastante manejables. Y si eres alguien que ya cree en el cambio climático, ¿considerarás las sequías o tormentas muy severas como evidencias de que ahí está el cambio climático? Yo sé que en Estados Unidos, si eres conservador políticamente, cada vez que hay una tormenta de nieve, esto te da una excusa para decir el calentamiento global es una mentira. Este tipo de experiencias pueden tener gran impacto y creo que mucha gente, nos regresa a la idea de causa y efecto. Ellos piensan que tienen que ver directamente sucediendo el cambio climático y si lo que sucede a su alrededor no embona con su idea, entonces la descartan. Estas creencias preexistentes y los valores que tiene la gente puede darle forma a tu percepción de muchas diferentes cuestiones. Puede influenciar si crees en la realidad del cambio climático, es posible que los humanos estén causando esto, puede afectar tu sentido de la urgencia o del riesgo que percibes por el problema, también puede dar forma a qué tan aceptable encuentras diferentes soluciones. Y les voy a dar un ejemplo en un minuto de, por lo menos en Estados Unidos, los conservadores políticos están realmente en contra de las soluciones al cambio climático y también puede darle forma a tu percepción de quién es responsable de tomar acción y también quién es el mensajero de la comunicación. Dependiendo de los valores y creencias que tengas, puedes descartar el mensaje de cambio climático. El otro reto de filtrar información como esta es que la gente participa en algo que se llama razonar con motivación. Esto está siendo realmente protector de lo que ya crees. Y si tienes información que desafíe tus creencias, realmente rápido lo vas a descartar y buscarás información que apoye tu punto de vista. Esto lo hacemos todo el tiempo en todo tipo de temas. Si tengo un debate con mi esposo sobre algo del mundo y él tiene un punto de vista y yo otro, lo primero que hago es ir a Google y buscar lo que yo creo que es verdad. Yo debiera también buscar lo que él piensa que es verdad. Esto es realmente lo que es el razonar de esta manera. Tan pronto como yo encuentro la información, entonces confirmo que yo tuve la razón todo el tiempo. Déjenme darles ejemplos de cómo estos filtros pueden implementarse. Y discúlpenme que esté tan enfocada en Estados Unidos, porque es donde está la mayor parte de la investigación al respecto. Se ha encontrado que entre estadounidenses, los liberales y los conservadores están guiados por diferente fundamento moral, lo que se siente correctamente, moral, que es moralmente correcto. Es lo que distingue a estos dos grupos. Los liberales, como pueden ver, son más igualitarios, les preocupa ser justos, les preocupa no causar daños, y los conservadores también les pudiera interesar estos temas, pero les interesa más la lealtad de grupo, el respeto a la autoridad y mantener la tradición. Si tratan de pensar en cómo da esto forma las percepciones de estos dos grupos de cambio climático, muchos van a decir sí, el cambio climático es una amenaza, va a dañar a la gente, al medio ambiente, a los animales. Tenemos una responsabilidad como raza humana de hacer algo al respecto. Los conservadores lo ven de otra manera. Para ellos, la idea de que usar combustibles fósiles
en el mercado libre es algo malo, realmente viola la ideología del mercado libre. Realmente es fácil para ellos negar el cambio climático y que este pudiera ser un problema. Realmente amenaza su idea del status quo, y lo más amenazante es que los liberales proponen como soluciones. Realmente les molestan las ideas de que tenemos que usar menos energía o sacrificarnos. Ellos quieren ver las cosas que se toman ventaja del mercado libre, y de nuevo mucho de lo que se propone para mitigar el cambio climático tiene este nivel de intervención gubernamental en donde los conservadores se oponen. Y también podemos pensar más ampliamente en diferentes valores que tenga la gente e identificar estos diferentes tipos de valores. Un grupo de valores es preocuparse por el medio ambiente, y hay otro grupo de valores que dice preocuparse por la gente, ser altruista, y hay valores sobre estar abiertos al cambio, y también hay nos interesados más en nosotros mismos, los valores egoístas, donde te preocupa más tú mismo. Y hay una teoría muy popular en mi campo, que la gente pudiera estar motivada a actuar en cuestiones ambientales y sienten que lo que ellos valoran está en peligro. Para alguien que es más bioesférico y altruista, van a ver el cambio climático como una amenaza contra la gente y contra el medio ambiente. Esto tiende a ser gente diferente que la gente que sacó una alta calificación en sus valores, interesados únicamente en ellos mismos. Esta gente pudiera estar motivada a actuar si pudieras mostrarles el impacto a la salud, a la comodidad y la familia. Y yo creo que también esto sería, que también daños a tu propiedad. Si estás en un lugar que se inunda con facilidad, quizá un mensaje alrededor de esto pueda motivarte. Lo vemos en la comunidad de negocios también. Puedes hacer un llamado a estos valores sobre cómo esto te afecta a la economía a fin de cuentas. Yo vivía en el estado de Michigan, en Estados Unidos. Y si conoces a alguien de Michigan, el estado tiene forma de mano, y la parte de arriba de Michigan es donde hay mucho turismo. Los grandes lagos pasan por Michigan, tenemos muchas playas, y los científicos han podido hacer un caso sobre que el cambio climático realmente afectará a esta industria. Pero para alguien que está más de este lado y le preocupan estas cosas, hablando sobre cambio climático, nada lejos. Entonces, aquí les doy algunos ejemplos. Si retrocedemos y pensamos en estos diferentes retos y sus implicaciones, y sabemos que la mayoría de la gente no está bien informada y probablemente tampoco esté motivada para estudiar y aprender toda esta evidencia, y si también sabemos que tienen una atención limitada y que van a filtrar la información de entrada. El consenso de los científicos sociales es que los científicos realmente tienen que priorizar la información que comunicamos, y tenemos que enmarcarla de manera que resuene con los valores sustantivos. He hecho trabajo con diferentes gentes que hacen modelos y se sienten incómodos con esta idea, porque cuando es valora la ciencia, no es para decir que tenemos que alejarnos de la ciencia, sino tenemos que saber cómo igualar a la ciencia con los intereses de la gente. Hay muchas diferentes maneras de lograrlo. Una es pensar cuáles son los impactos de el cambio climático, ¿a quién se dirige este impacto? ¿Qué gente? ¿Qué animales? ¿Qué tipo de actores? Negocios,
vemos mucha atención en impacto a agricultores. También podemos hablar del tipo de impacto, es solo ambiental, o también hay un impacto a la salud. Va a cambiar la temporada para los granjeros agricultores o va a tener impacto geográfico o en tiempo. Todo esto puede embonar en la ciencia, pero es cuestión de seleccionar qué información pensamos que es más importante para el público. También podemos pensar, y quizá como científicos estén menos interesados en quién es el responsable, quién debiera actuar, y pensar cuáles son las diferentes funciones que cumple la gente. La gente tiene una responsabilidad como padres, como abuelos, para apoyar los esfuerzos de mitigación de cambio climático por el bien de sus hijos o nietos. Algo que ha tenido éxito para que los conservadores se interesen es conectarlo a su fe y la idea de que encargarnos del cambio climático es parte de la responsabilidad de cuidar la creación de Dios. Y también podemos pensar en qué información compartimos en términos de qué debe hacerse, qué tecnología energética debe mostrarse en escala, cuáles son las opciones de políticas, en qué nivel de gobierno y en qué marco de tiempo. Y probablemente este es el espacio 2, que los científicos buscan que otra persona defienda el medio ambiente contra cambio climático. Podemos establecer mensajes como la inacción viola la moral. Otra cuestión es tomar acción que es prudente y nos asegura contra los riesgos posibles. Es mejor emprender la acción y ser proactivo que ser reactivo porque no hicimos nada antes. Y también podemos buscar diferentes beneficios que vienen de la mitigación del cambio climático. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Requieren que les clarifique algo? ¿Que aclare yo algo? Te quiero mostrar ejemplos de estudios que he hecho que realmente nada más ilustran cómo podemos pensar que estábamos enviando un mensaje para mucha gente, pero la gente lo percibe de diferente manera. El primer estudio es cómo enmarcas los impactos del cambio climático y cómo esto afecta el apoyo con políticas de mitigación. El segundo estudio es cómo podemos reducir el CO2. Entonces, en el primer estudio realmente queríamos ver cómo podemos hacer que los conservadores políticos participen más en la solución del problema. Y ha habido dos hipótesis populares que surgen en mi campo de investigación. Y uno, en lugar de enfocarnos en la mitigación, que sabemos que no les gusta a los conservadores, quizá nos enfoquemos en la adaptación y quizá tomar esto como una puerta trasera para regresar a la mitigación. Es una estrategia a ser probado. La otra es hablar de si los impactos se dan en un lugar remoto, tratar de llevarlo a un nivel local que la gente conozca mejor. En este estudio estamos probando si hablamos de mitigación o adaptación y si estamos hablando de impactos del cambio climático que se dieron en Europa o impactos que se dieron en lo que nosotros llamamos el medio oeste de Estados Unidos. Ambos estudios los voy a presentar. Tomamos un enfoque similar. Hicimos encuestas en línea como con 1,000 personas y tratamos de equilibrar quién está en esta población para igualar la edad, sexo y distribuciones por educación en Estados Unidos. Y aquí se reclutó la mitad de nuestra muestra, vive en esta zona roja y la otra fuera.
Con cada uno de estos grupos, al azar les pedimos que leyeran información falsa que era sobre los impactos de cambio climático en Europa y lo que las ciudades europeas hacen para mitigarlos o qué están haciendo para adaptarse a estos cambios. O las otras dos condiciones hablaban sobre los mismos impactos en el medio oeste de Estados Unidos y lo que la gente está haciendo para mitigarlos o adaptarse. Una de las cosas que aprendimos de la comunicación de cambio climático es hablar de impactos a la salud tiende a ser muy efectivo. En todas las condiciones hubo un gran énfasis en la salud. Esta imagen es el tratamiento experimental 3 párrafos. Esto es el marco global y los subrayados en morado representan las palabras que cambiaron entre lo global y lo local. Esto es casi idéntico excepto que dice Naciones Unidas y el panel intermundial contra la Agencia de Estados Unidos de Protección Ambiental. Habla sobre consecuencias de cambio climático en todo el mundo y por qué comparados con el medio oeste y las comunidades locales, y también habla de qué ciudades estaban haciendo lo que estaban haciendo entre París y Chicago y la región de los Grandes Lagos. Los impactos se han descrito y son exactamente los mismos, solamente es una cuestión, esto está lejos o en un lugar de Estados Unidos. Y para mitigación y adaptación tratamos de nuevo de mantener lo similar, aquí es un poco más difícil. El marco de mitigación hablaba sobre lo que hacen las ciudades para la mitigación, hablando de nuevas fuentes de energía, dar transporte público, crear edificios con mayor eficiencia, y el marco de adaptación hablaba sobre tener un sistema de alerta para eventos de clima muy severos, preparaciones para ondas cálidas y para inundaciones. Estos son diferencias muy sutiles y lo que hicimos después de que la gente leyó la historia, les pedimos que nos dijeran qué tan relevantes eran estas historias, qué tanto les inquietaban o les daban esperanza. Queríamos ver, esta historia les habla directamente de manera en que los típicos marcos de cambio climático no les hablan. Entonces su participación, quieren saber más sobre el problema, hoy se sienten más motivados a tomar acción, quieren que la comunidad actúe. ¿Y qué tanto apoyan a su gobierno? Si consideramos a todos en toda la muestra, encontramos que los marcos de preocupan más a la gente, y comentarios de respuesta abierta. Bueno, la gente dice, bueno, hacemos algo, pero ojalá hiciéramos más también de prevención. Hay un poco de evidencia de que la adaptación es buena para que la gente se inquiete más con el problema, y como pudieran esperar también encontramos que esto se percibe en el medio oeste, se percibe más cerca que los marcos europeos. No encontramos diferencias en términos de participación o del apoyo para acciones locales, pero como ya lo dije muchas veces, obviamente tenemos ideologías políticas muy diferentes dentro de Estados Unidos, así que consideramos cómo los demócratas y los republicanos respondan de diferente manera a esto. Si consideramos lo preocupados que estaban después de leer el artículo, esta es gente muy liberal. Esta línea azul es adaptación, esta línea azul es mitigación, esta es la gente que vio mitigación mundial, adaptación y luego mitigación y adaptación local. No importa la historia que leyeron, su nivel de inquietud posterior es la misma. Si vemos gentes que eran políticamente moderados, su preocupación es un poco más baja, pero de nuevo no hay diferencias
entre las 4 condiciones, y nuestros conservadores, la gente realmente trataban de llegar en primer lugar. Aquí es donde empezamos a ver diferencias. Lo primero que hay que notar es que la adaptación mundial, aprendiendo lo que están haciendo París y Copenhague para adaptarse al cambio climático, pudieran estar más preocupadas por saber qué es lo que estaba haciendo las mismas ciudades en cuanto a mitigación. También encontramos que leer sobre mitigación local los preocupa más que leer sobre mitigación mundial. El marco local es un poco mejor entre ambas condiciones locales. Si hablas de adaptación o mitigación, ya no es tan importante. Vemos los mismos patrones en medidas múltiples. El interés en nuestro artículo, la participación, que tanto más querían aprender y cuánto querían que su comunidad actuara. El mismo patrón surgió donde realmente no había una diferencia respecto a moderados y liberales. ¿Qué sucede aquí? Si vemos los liberales, básicamente no importa, todas las historias tienen el mismo efecto, lo que probablemente refleje que ya están inquietos con el problema, pero los conservadores, el marco de mitigación mundial es lo que funciona, lo peor es lo que la gente escucha en la televisión. Entonces en su mente esto es la misma vieja historia, ya me la contaron, ya me la sé, no me preocupa. Pero si empiezas a enmarcar el mensaje alrededor de lo que pudiera suceder a lugares reconocibles en Estados Unidos, ellos se preocupan más, participan más. Y vemos que el marco de adaptación en el entorno europeo captó su interés. Puede ser la novedad del asunto que captó su atención, pudiera también aumentar su consideración de riesgo. Este estudio nos da un ejemplo de que una talla no se ajusta a todo. Vas a estar bien con los liberales, ya les importa, pero pudiera importar mucho cómo hablar con esta gente que está menos convencida del problema. El segundo estudio que quiero compartir habla sobre qué pasa cuando encontramos nuevas soluciones al cambio climático. Nos tiene que inquietar que la gente participe menos en el problema, porque parece que estos científicos brillantísimos ya dieron una respuesta. Esto es sobre la eliminación de CO2, o se lo llamó CDR. La idea es que vamos a eliminar el CO2. Y hay muchos tipos de estrategias para eliminar el CO2. Y este CO2 se secuestra durante un largo tiempo. Uno de estos es captura de aire directo, donde la idea es tener esos ventiladores industriales, y por medio de reacciones químicas tenerlo bajo tierra. Hay energía con esto, y en esta estrategia hacemos crecer cultivos que después se pueden quemar, se tiene energía, se captura el CO2 de la zona de CO2 capturado por reforestación. Pero esto es plantando árboles que son del tamaño de Texas. Es reforestación masiva, y en este caso obviamente el CO2 se almacena en los árboles. Nos interesaba cómo cambia esto la percepción de la gente, y esto captó mucha atención en la prensa. Se hizo aparente que no íbamos a llegar a la meta del Acuerdo de París. Una posibilidad cuando le hablas a la gente de estas tecnologías
es que baja la percepción de amenaza, los problemas parece solucionarse y todo está bien. Esto crea un peligro moral donde la gente dice ya no tenemos que hacer otro tipo de mitigación, no tenemos que preocuparnos el tema de combustibles fósiles. El resultado es que por virtud de necesitar esta tecnología se va a aumentar la percepción de riesgo de cambio climático de todos, ¿no? Este problema va a aumentar la percepción de riesgo, pero no se aprende con este tipo de tecnología afecta la percepción de riesgo. Apoyan políticas de mitigación tradicionales, energéticas, tenemos como 1000 personas y los asignamos periódicos. El grupo de control era la descripción de un párrafo muy sencillo y otra gente tenía que hablar sobre reforestación, sobre bioenergía con carbono captura de eliminación de todos, no me ponen ningún nombre, simplemente de eliminación. Para después de que la gente sobre uno de estos, después estrategia y el segundo es qué tan efectivo pensamos que será y cuáles son las consideraciones potenciales para reforestación. Entonces, en este caso, reforestación puede almacenar hasta el 50% de las emisiones de CO2 en mucho terreno y en conflicto con otros usos de suelo para humanos. Con el BECS hablamos de su efectividad y de nuevo hablamos como la competencia de suelo. Y después la captura directa, hablamos sobre la eficacia y necesitamos mucha energía para tener una instalación de captura de aire directo y necesitas energía solar o eólica para lograrlo. Viendo esta pregunta sobre cómo ha cambiado esto, la amenaza percibida de cambio climático, encontramos que en estas tres recuadros aprender sobre BECS o captura directa, de hecho baja la percepción de amenaza y la gente crece. Esto suena efectivo y ya no me tengo que preocupar tanto. La reforestación no tuvo ningún efecto en este resultado y como resultado de bajar la percepción de amenaza, la gente que está viendo estas condiciones les llevó a ofrecer menor apoyo a las políticas de mitigación. Lo que no mencioné es que también vimos la ideología política en este patrón era mucho más fuerte entre los conservadores. Si tratamos de pensar en por qué es así, esto realmente embona con su cosmovisión de mercado completo. Este es el caso donde pensamos mucho en cómo estamos estableciendo las soluciones para la gente con nosotros. Pero la desventaja es que ellos tendrán menos apoyo a políticas de mitigación. Entonces, viendo estos dos estudios, esto es para decir que no hay garantía de que lo que comunicamos a la gente será percibido como queremos. La gente tendrá su propia perspectiva diferente e incluso algo tan pequeño como 2 párrafos puede alterar su percepción. El público, si importa, no es para todos, lo siento, y
tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos presentando nuevas tecnologías energéticas o describiendo un problema. Una de las razones por las cuales hice el estudio de eliminación de CO2, dije, no se ha hablado mucho de esto en los periódicos, y si no tenemos cuidado con cómo presentamos estos al público, me van a decir, sí, hazlo, a mí no me interesa bajar mi uso personal de energía ni nada de eso. Entonces, yo quería terminar con algunas estrategias para tratar de mejorar las comunicaciones. Y voy a decir cosas generales que podemos aprender. Una de estas, realmente tenemos que conocer a todos. Y que les importe, hay que tratar de entender su cosmovisión que les interesa. Por ejemplo, problemas de contaminación de la atención de la gente al medio ambiente. Yo diría, a veces esto significa dejar esta considerar la perspectiva del público. Yo diría que menos es más. La tentación de dar información completa al público. Y yo creo que esto es algo que tiende a hacer que se sienten incómodos muchos científicos, porque hay maneras sencillas de explicar las cosas, que hay cosas mucho más complicadas. Deseo de ser exactos, definir esas ideas, van a perder a la gente si les das demasiada información. Y la otra cosa, el segundo problema es que a la gente no le gusta la incertidumbre. Si ven que hay incertidumbre, que no siempre es así, probablemente suspenderán su juicio y no participarán tanto. La mayoría del tiempo este es el problema y no vamos por estos pequeños matices. También necesitamos hacer un mejor trabajo para hacer que las cuestiones sean tangibles, desglosarlas en la escala humana y cómo se relaciona esto con la vida cotidiana. Hemos visto evidencia en el primer estudio que localizar el problema puede ser muy efectivo, y también necesitamos hacer un mejor trabajo para incluir a la gente en cómo lo describimos y alejarnos. Veo el interés. Bueno, esto es un problema ambiental, pero esto hace que la gente se sienta más desconectada, que no es algo en lo que tengan que actuar, y los científicos tendrán que saberlo. Y lo mismo, no sé cómo me pasó esto. Chin. A ver. Tenemos que alejarnos de estas imágenes del oso polar, incluso de gente en lugares lejanos, porque a esto no nos podemos vincular. Ahí tengo otro estudio que no compartí con ustedes. Bueno, algún día tenemos que alejarnos de mostrar estos osos polares y hacerlo tangible, mostrándole a la gente el efecto en su vida cotidiana. Otra estrategia que ayuda a simplificar y a ser concreto es tratar de usar anécdotas y analogías. Estamos muy conectados con las historias y piensan en los ancestros. Con pinturas rupestres tenemos una larga historia de comunicarnos con historias, y lo facilita mucho más a la gente recordarlos y también toma su atención. Y esto es algo que les invito a que vean, estos hermosos videos que se llaman
Story of Stuff, que estos son sobre las microfibras de ropa sintética que terminan en las fuentes de agua. Hago que mis estudiantes vean esto en lugar de leer un artículo sobre microfibras. Recuerdan más de esta animación que de la información en una hoja de datos. Y lo último, recomendación es pensar. No comunican solo el problema sobre las soluciones de las diferentes respuestas. El cambio climático tiende a provocar temor y es una de estas cosas donde tenemos esta respuesta de huye, defiéndete. Bueno, entonces simplemente vamos a ignorar el mensaje. Tenemos que tratar de poner en pares la información. Eso tiene una situación y la investigación ha mostrado que no hay que darle a la gente esperanza. También si les interesa esto, tengo un capítulo en este libro. Cité otros capítulos para hablar más sobre la psicología del cambio climático, otro gran libro para comunicadores de ciencia y periodistas, es gratuito, sobre cómo hablar con la gente. Lamento que todo esto esté en inglés. Hay otro sitio web que se llama Climate Access, dedicado a ayudar a la gente a comunicarse con mayor efectividad. ¿Tienen preguntas? Por favor, me dará mucho gusto responderlas. Questions? Muchas gracias por su fabuloso discurso. Quizá mi pregunta sea medio tonta, pero recuerdo, hace 15 o 20 años había una discusión si debiéramos llamarlo cambio climático o calentamiento global. Y no puedo recordar por qué se llamó cambio climático, pero hay algo en el calentamiento global, que hay algo que nos hace sentir culpa, y quizá si llamamos calentamiento global en lugar de cambio climático, quizá encontremos algo, alguien que esté calentando el planeta. La investigación que conozco sugiere que calentamiento global es una mala frase, porque la gente que no lo quiere creer puede usar tormentas de nieve como evidencia de que no está sucediendo. En Estados Unidos van a encontrar que entre las nuevas fuentes conservadoras lo van a llamar calentamiento global, como lo va a llamar Trump, y se va a llamar, y los más liberales van a decir cambio climático, aunque bueno, sí. Yo creo que esto se debe a que la gente usa su experiencia personal para refutar que es calentamiento global. Muchas gracias por su presentación. Tengo algunos comentarios y quizá al final una pregunta. Personalmente soy muy pesimista. Si vamos a hacer que la gente personalmente dé una respuesta al problema, y yo creo que realmente tenemos que cubrir a los legisladores, que son quienes tienen el poder de hacer algo efectivo. Sin embargo, su presentación no incluyó una fracción muy grande del problema o un componente para resolver el problema, que son los grupos enormes de interés. No sé si recientemente
leyó, creo que yo lo leí en New York Times, la historia sobre la década. Todavía no lo leo, lo siento, que señala que los científicos no estaban hablando con la persona promedio, sino con los congresos, y reportan al Congreso. Y cuando empezó esto a fines de los 80 y llegó a los presidentes de ciencia y tecnología, se reunieron en Europa 7 grandes países, etcétera, y por supuesto los grupos de interés de industria de producción, combustibles fósiles dijeron no, de ninguna manera, y Estados Unidos retrocedió, y en ese momento eran los 90. La realidad es que tenemos que hacer participar a ese grupo, y este grupo solamente participará si ven beneficios económicos. Todo esto es muy interesante, pero hay algunas realidades que hay que mencionar. Sí, y estoy completamente de acuerdo con usted. Y yo voy a agregar estos grupos de interés. También hay gente que se les paga para entrar en línea y escribir comentarios para negar el cambio climático. En Estados Unidos esto ayudó a crear la idea y sembró mucha duda. ¿Crees en el cambio climático? Por supuesto que fue el presidente republicano el que hizo eso. Empezamos a llegar al espacio de comunicación política, y que no es tanto mi área, pero en general estamos viendo esta división grande entre demócratas y republicanos respecto al tema, y yo diría parte de esto también es dado la manera como son los políticos preocupándose por ser reelegidos, hay un argumento para tratar de hacer participar a la gente en un nivel personal, porque esto puede hacerlos más participativos en el nivel político, pero esto es otro tema en términos de por qué la gente vota o no, y completamente veo su punto, pero no puedo hablar directamente. Pero usted tiene razón, esa parte no la incluí, y es una parte, un jugador importante en el problema. Muchas gracias por su hermosa presentación, la disfruté mucho. Mi pregunta es, hay una tendencia entre científicos, bueno, no es una tendencia, es, los científicos dicen que la mayoría del cambio climático es causada por los humanos, pero sabemos que una parte de esta es natural y no sabemos en qué porcentaje. Usted dice que es mejor si no hablamos de la parte natural, porque pudiera causar que la gente piense que no es su problema y que no haga nada. Esto sí sucede con frecuencia cuando los investigadores están haciendo un estudio de cambio climático. Le preguntan a la gente, ¿tú crees que de verdad está sucediendo el cambio climático? Y después preguntan, ¿y cuál crees que sea la causa? La respuesta es causado por humanos, es una mezcla de causa natural y humana, pero o en su mayoría es causada por la naturaleza. Y esto los conservadores políticos dicen que este es un ciclo natural y que les da una excusa de no vincularse con el cambio climático. Ponen demasiado peso en esto, es tratar de no hacer nada de acción.